Paul is speaking to Romans because he is not really happy of the way the Romans are thinking. ¿Cómo uno sabe lo que está pensando una persona? How do you know what a person is thinking? Por sus frutos. Through what they do, their fruit. Así que miremos cómo están nuestros frutos y podemos conocer nuestra forma de pensar. So let's see what fruits we provide to see how we can think. Si usted quiere que una persona cambie sus acciones, If you want a person to change their actions, necesita conocer qué está pensando la persona. you need to know what that person is thinking. Usted no puede esperar cambios en alguien. You can't wait for changes in Usted no someone. puede esperar cambios en su vida, You can't wait for changes in your a life menos que su forma de pensar cambie. unless you change the way you think. Dice Romanos capítulo 2, versículo 2, Romans 12 o 2. 12:2. Romans 12:2 says, No se conformen a este siglo, "Do not conform any longer to the pattern of this world, sino que sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento, but be transformed by the renewing of your mind, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios agradable y perfecta." then you will be able to test and approve what God's will is, his Me- good and pleasing perfect will." Subraye la frase voluntad de Dios que es agradable y perfecta. Please underline the part that says his good, pleasing, and perfect will. Dios quiere que en cada una de nuestras áreas nuestras vidas sean agradables y perfectas. God wants every area in our life to be pleasing and perfect. Dios quiere que yo sea agradable como trabajador. God wants us to be pleasing as a worker. Dios quiere que yo sea agradable como compañero de cuarto. He wants us to be pleasing as a roommate. Dios quiere que yo sea agradable como padre o madre. He wants us to be pleasing as a father or mother. Dios quiere que yo sea agradable en mi caso como pastor, como ministro. He wants the pastor to be pleasing. Dios quiere que seamos agradables en nuestro trabajo o en cada cosa que hacemos, He wants us to be pleasing at work and in everything that we do, porque su voluntad es agradable, because his will is pleasing. su voluntad es perfecta. His will is perfect. Dígale al que está al lado, yo quiero ser agradable para ti. Díselo al Tell que the está al lado. person next to you, I want to be pleasing for you. Quiero ser agradable para ti. I want to be pleasing for you. ¿Qué tal si hoy salimos de este lugar con esa convicción? How about if we come out of this place thinking of Quiero this? ser una persona agradable. I want to be a pleasant person. Usualmente cuando alguien es agradable, todos quieren estar al lado de esa persona. Usually when a person is pleasant, everyone wants to be around that person. Pero si la persona es desagradable, ¿quién quiere estar con esa But persona? if the person is not pleasant, who wants to be next to that person? Amén. Amen. Así que yo también deseo que mi predicación en el día de hoy sea agradable, So I also want my message to be pleasing, pero no tan agradable para que se duerman. but not that much pleasing so that you can fall asleep. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. The will of God is pleasing and perfect. Su voluntad es perfecta para mí. His will is perfect Su for me. voluntad es perfecta para cada uno de His nosotros. will is perfect for every one of us. Su voluntad es perfecta en cada detalle de nuestra vida. His will is perfect in every detail of our life. Muy buen ejemplo que nos dijo Sandra con respecto a los detalles de Dios. A good example is what Sandra said about the details of God. Ella trabajando para el Señor deseó pescado frito She was working for God and she wanted fried fish. y el Señor le puso en su plato pescado frito. And the Lord put on her plate fried Y fish. por el deseo de ella, los demás que estábamos al lado fuimos bendecidos con pescado And frito. because of what she wanted, then everyone else was blessed with the same thing. Cuando usted y yo estamos en la voluntad de Dios, When we are in God's will, su voluntad que es agradable y His perfecta, perfect and pleasing no will, solamente nosotros somos bendecidos, not only are we blessed, los que nos rodean son but the bendecidos, ones that are surrounded around us are porque el blessed. Señor está en medio de Because the nosotros. Lord is in between us. Pero para poder conocer y recibir la bendición de su voluntad agradable y perfecta, But to be able to understand His perfect will, Él dice renuévense, He says, renew yourself. cambien su forma de pensar, Change the way you think. considere cómo estás pensando. Consider the way you're thinking. ¿Eres una persona que eres negativa? Are you a person who is negative? No se puede, Oh, I can't. esto no tiene cambio, This can't change. ya no hay esperanza, Oh, there's no other way out. este caso está perdido. That
case is lost. Ya no hay solución a mi problema. There's no solution to my problem. Ya no hay alternativa. There's no alternative. Ya no hay forma de salir de esto. There's no way of getting out of this. ¿Cómo está tu forma de pensar? How is your way of thinking? Ya no voy a cambiar. I'm not going to change. Llevo 90 años actuando de esta manera y ya no lo voy a hacer de otra forma. I passed 90 years already thinking the same way, and there's Llevo- no other way. Llevo practicando la misma religión tantos años, no voy a traicionar a mi familia. I'm practicing the same religion so many years, and I'm not going to betray my family. ¿Cómo está tu forma de pensar? How is your way of thinking? Si no hay renovación de pensamiento, If there is no renewing of the mind, no va a haber renovación de vida. there is no renewing of life. Si no hay renovación de pensamiento, If there's no renewing of the mind, no va a haber renovación de relación. there is no renewing of the Si no hay relationship, renovación de pensamiento, no renewing of the mind. no vamos a conocer la voluntad de Dios, que We es agradable y cannot perfecta. know the perfect will of God. ¿Cuántos quieren renovar su forma de pensar? How many of you want to renew the way you think? Ahora, yo les digo, personalmente debo hacerlo todos los días. Personally, I should do it every day. Constantemente debo recordarme quién es Dios. Constantly, I need to remember who God is. Constantemente debo recordarme quién está en control. Constantly, I need to remember who's in control. Hay momentos en los cuales mi teléfono recibo llamadas con malas noticias. There's moments where I receive phone calls with bad news. Hay momentos en los cuales cuando abro el correo electrónico recibo malas noticias. There's moments that when I open my email, I have bad news. Y cuando yo estoy viendo estas cosas, digo, Señor, mi humanidad tiende a preocuparse. And when I see those things, my humanity tends to worry. Mi humanidad tiende a afanarse. My humanity tends to just worry about everything. Mi humanidad tiende quizás a tener ansiedad o desesperarse. I may feel some anxiety. Mi mente tiende de pronto a volar y pensar siempre lo peor. My mind tends to wander and think about the worst. Y cuando estas cosas pasan en mi vida, And when these things happen in my cuando malas life, noticias vienen a mi the vida, bad news comes, necesito recordar algo. I need to remember something. Debo pensar bíblicamente. I need to think biblically. Debo pensar como Dios está pensando. I need to think the way God is thinking. Debo pensar como la palabra me enseña que debo pensar. I should think the way the Word is telling me to think. ¿Cuántos dicen conmigo? Debo pensar bíblicamente. How many of you say I should think biblically? Ahora, esto de pensar bíblicamente tiene que ver más que memorizar versículos. Well, thinking biblically has more to do than memorizing verses. Cada año aquí tenemos una competencia de versículos con los niños de la iglesia. Every year we have a contest of memorization of scripture with the children of the church. Algunos han aprendido 100, 130 versículos. Many of them have learned 100, 130 verses. Imagínense, si los niños tienen 130 versículos en su cabeza, Imagine if the children have 130 verses in their head, yo me imagino que los papás tendremos el doble en la cabeza también. then we should have the double. Their father should have the double. Porque el Señor nos enseña a memorizar la palabra, ¿cierto que sí? Because the Lord tells us to memorize His word, right? Usted debe saber versículos de la Biblia. You should know verses of the Bible. Pero pensar bíblicamente es más que saberlo de memoria. But thinking biblically is more than knowing them by memory. Hay personas que piensan que pensar bíblicamente es porque usted lee demasiado la Biblia. Some people think that thinking biblically is because you look at the Bible all the No, time. no es así. No, it's not that way. Escúcheme bien, los demonios conocen bien la Biblia. The demons also know the word of God. Satanás conoce bien la Biblia. Satan knows the word of God. Pero el hecho de que la conozca no lo ha hecho diferente, no lo ha cambiado. But just because he knows it doesn't make him different. Hay personas que me dicen, oh, yo he leído la Biblia muchas veces de pasta a pasta en mi vida. There's many people that say, oh, I've read the Bible from beginning to the end. Pero eso no quiere decir que esté viviendo o pensando But bíblicamente. that doesn't make him live biblically or think biblically. ¿Qué es pensar bíblicamente? What is thinking biblically? Es que cuando yo aprendo aquí algo, Is when I learn something in the Bible, lo aplico en mi vida. I apply it in my life. Cuando yo lo leo, When I read it, cuando yo lo aprendo when I learn it, y yo lo aplico. and I apply it. Porque hay algo interesante con la palabra de Dios. Because there's something very interesting with the Word of God. La palabra de Dios dice que ella es viva y eficaz, The Word of God says that it's alive. ¿cierto? Pero ¿qué es lo que hace la palabra de Dios viva y eficaz?
And what does the word of God that is alive and true ¿Qué say? es lo que hace que todo lo que aquí está escrito sea vivo y eficaz? It's saying that everything that is here is alive and efficient. No que esté allí escrito. Not that's what's written there. ¿Sabe qué le decía el Señor al pueblo de Israel con respecto a la palabra? You know what the Lord said to Israel according to the Esta word? palabra que te digo hoy, This word that I'm telling you la now, guardarás en tu corazón, you are going to put it in your las heart. pondrás en tu mente, You will put it in your mind, las atarás a tu cuello on your neck, y las repetirás and you will repeat it. y las enseñarás And you will teach it. y las vas a transmitir a tus hijos And you will transmit it to y your a los hijos de children tus hijos. and the children of your Y children. para poder hacer esto, And to be able to do this, necesitas vivir esa you palabra need to live the porque la word palabra es viva. because the word is alive. ¿Cuántos Our aquí life. tienen fe? How many of you have faith? ¿Y los demás no tienen fe? ¿Qué pasó con la fe de los How demás? about the rest of you? You don't have faith? Pero la fe sin obras es muerta. The faith without works is dead. La palabra es viva y eficaz, ¿cierto que sí? The word is alive and efficient, Pero si right? la palabra no se aplica, But if the word is not applied, solamente se queda allí, en it letra. just stays there. ¿Sabe qué decía Pablo? You know what Paul said? La letra solamente mata. The letter kills. The word kills. Las palabras, la letra mata. Mira, hay personas que leen muchos libros There's people that read a lot of books, y se llenan la cabeza de muchas cosas. and they fill their head with a lot of things. A mí me gusta leer muchos libros. I love to read a lot of books. Tengo una biblioteca en mi casa, I have a library in my tengo house, biblioteca en el computador, and I have a library in my tengo computer, biblioteca en el teléfono, library in my phone, tengo biblioteca en la tableta, library in my tablet, tengo biblioteca por todas partes. library everywhere. Pero eso no me hace sabio, But it doesn't make me eso no me hace wise. inteligente, Doesn't make me intelligent. eso me hace solamente conocedor de mucha información. It just makes me to know a lot of information. ¿Qué hace que esta palabra tenga en mi vida? What makes this word have in my life? Cuando yo vivo esa palabra que yo creo. When I live that word that I believe. Cuando yo camino por esto que decidí creer. When I walk with what I believe. Y para el que cree, todo le es posible. And for whoever believes, everything is possible. ¿Cuántos dicen amén a eso? How many of you say Ahora bien, amen? Entonces hay que practicarlo, So you need to practice it. hay que vivirlo. You have to live it. Ahora, Dios también desea que conozcamos la real intención de esta palabra. And God wants us to know the real intention of this word. ¿Cuál es la intención de Dios con darnos su palabra? What is the intention of God with His word? Cuando usted abre la Biblia, usted le dice al Señor, Señor, hoy quiero que me hables, quiero conocer lo que en tu corazón hay cuando inspiraste esta palabra. And when you open the Bible, you're saying, Lord, I want to know what you have in your heart when you made this word. Cuando nosotros no conocemos el corazón de Dios, When we don't know the heart of God, podemos mal interpretar la palabra de Dios. we can interpret it the wrong way. ¿Están conmigo? Cuando yo no me someto al Señor, When I don't submit to the Lord, puedo sacar conclusiones a mi manera de esta palabra. I can make conclusions by my own way according to the word. Ya usted sabe, lo hemos hablado otras veces, que en el mundo hay más de 4,000 religiones. As you know, in the world, there's more than 4,000 religions. Y cada día se abre una iglesia nueva, con un nombre nuevo, con una ideología nueva. And every day you see that new churches are coming up with different ideas and different names. Ustedes saben que en nombre del Señor y de la palabra se han armado guerras. You know that in the name of the Lord and His word there have been wars. Se ha invadido naciones. There have been invasions. Se ha matado inocentes. There have been people that have been Se ha killed. abusado de poder. Their power has been abused. Y todo porque supuestamente
Dios lo dijo. and everything because God said so. Cuando nosotros no conocemos el corazón de Dios, When we don't know the heart of God, cuando la persona no nos interesa por conocer quién es Dios realmente, when the person is not interested of knowing who God really puede is, darle interpretación como quiera la escritura. he will give an interpretation of the Puede way traer he wants mucho to do daño. it. And he can do a lot of Y damage. puede lastimarse obviamente a sí mismo. And he can damage himself. El Señor está deseando que usted y yo renovemos nuestra forma de pensar y la renovemos bíblicamente. The Lord wants us to renew our minds, the way we think, and renew it by thinking biblically. Ahora bien, miremos unos versículos más que nos ayudan en esta parte. So let's look at some more verses that can help us. Cuando yo entiendo que debo entonces vivir la palabra, When I understand that I should live the word, que yo debo vivir la fe que yo tengo en la that palabra, I should live the faith that I have in the word, algo sucede en mí. something happens in me. Dios comienza a hablarme a mí. God starts to speak to me. Dios comienza a llenarme a mí. God starts to fill me up. Y me doy cuenta que mis pensamientos comienzan a ser lentamente transformados. And I see that my thinking is transformed. Hay un versículo en la Biblia que dice lo siguiente. There's a verse in the Bible that says, Porque si usted recuerda la historia, llegó Pedro, le pregunta al Señor Jesús y le dice, ¿cuántas veces debo perdonar a mi hermano? Peter comes and says, how many times should I forgive my brother? Porque la ley dice, la letra dice que lo debo perdonar hasta 7 veces. Because the law says I should forgive him up to 7 times. ¿Y qué le dice el Señor? And what does the Lord say? Tú no entiendes la intención. You don't understand the intention. La intención de perdonar los 7 veces no es que se acabaron las 7 veces y ya no perdonas más. The intention of forgiving him 7 times is not that you just forgive them the 7 times and Te, that's te it. voy a ampliar la visión con respecto a esa parte de la letra. I am going to expand the idea of that part El of the objetivo Bible. no es que perdones 7 veces nomás, It's not that you should forgive only 7 sino que times. perdones hasta 70 veces 7. That you should forgive more than you should forgive 77 times 7. Entonces cualquier Pedro sacaría la calculadora, ¿cierto? Y rápidamente multiplica 70 por 7. So Peter started to multiply 77 ¿Y by le da? 7, 490. and it came out to 490. Ok, Señor, está bien. Entonces, si ya no lo voy a perdonar 7 veces solamente, ahora me toca 490 veces y el Señor otra vez va a decir, no la agarras, ¿verdad que no? So Peter said, okay, well, if I shouldn't forgive 7 times, I should forgive 490 times. And God said, no, you don't get it. Porque no es solamente perdonarle 7 veces, Because it's not only forgiving 7 times, no solamente es perdonarle 490 veces, not only forgiving 490 times, sino perdonarle las que sean necesarias hasta que haya libertad. but to forgive what should be necessary until there is ¿Están freedom. escuchando? Are you hearing me? ¿Hasta cuándo yo debo perdonar? Las veces que sean necesarias hasta que se logre libertad. You should forgive the times that it is necessary until you are free. ¿Se dan cuenta la diferencia entre usted saber de memoria el versículo y conocer la intención del corazón de You Dios? understand the difference between knowing the verse by memory and understanding the Pero ¿por qué intention? traigo esto entonces con respecto al pensamiento bíblico? So why am I talking about this according to thinking biblically? Porque hay otra parte en la Biblia que el Señor dice, sometan todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. And there's another part in the Bible that says that we should bring our thinking according to what God is thinking. O quiero preguntar ahora, ¿quiénes han tenido malos pensamientos? I want to ask you, who has bad thoughts? Ok, estamos en la misma página. So we're on the same page. Yo también he tenido malos pensamientos. I also have had bad thoughts. Sí, Yes. todavía no tengo alas allá atrás que vuele y I no. still don't have wings back here. Los malos pensamientos vienen a toda persona, escúcheme, Bad toda thoughts. persona. Bad thoughts come to every person. Es uno de los misterios que todavía no podemos entender, pero sucede. It's one of the mysteries that we still can't Que understand. But it aunque happens. uno ama a Dios, Even though you love que aunque God, uno lee la palabra, even though you read the word, de alguna forma los dardos del enemigo llegan a nuestra mente. one way or another, the enemy tries to come into our mind. Amén. Amen. No me pregunte, pastor, ¿cómo sucede eso? Don't ask me, Pastor, how does that happen? Pero sucede. But it happens.
Ahora bien, ¿qué es lo que yo debo hacer entonces? So what should I do then? Yo sí debo guardar mi pensamiento, Then I should take care of my thoughts, guardar mi mente. take care of my mind. Por ejemplo, uno de los ejercicios que son muy buenos para guardar los pensamientos es tener un pacto con los ojos. One of the exercises that's very good to have good thoughts is to have a commitment with your eyes. ¿Cuántos tienen aquí un pacto con los ojos? How many of you have a commitment with your eyes? Ok, creo que hay otros que necesitamos hacer un pacto con los ojos. Oh, I think there's some more people that need to have a ¿En commitment qué with their eyes. consiste el pacto con los ojos? In what does this consist? No voy a quedarme entretenido en aquellas imágenes que apartan mi pensamiento de Dios. What this has to do with is not being entertained with those images that separate me from God. ¿Están conmigo? Are you with me? Es un pacto que tengo con los ojos. It's a commitment that I have with my eyes. Y ya les he hablado otras veces que el problema no es la primera vez que usted mira. And I have told you the problem is not the first time that you look. El problema es la segunda vez cuando The usted problem is mira. the second time that you look. Usted va caminando You're walking, y viene una, perdón que pongan la expresión, pero en el caso de los hombres es fácil que suceda, una chica con minifalda. and there's a girl with a mini skirt passing by. Usted obviamente tiene que andar con los ojos abiertos o si no se cae. Of course, obviously, you have to walk with your eyes open, or if not, Pero you'll fall. usted está mirando. But you're looking. Pero si usted mira a la chica que viene, And if you look at the girl who's coming, ok, la vio y siguió mirando para otras partes. you saw her and then you started looking somewhere else. Pero si usted va pasando But if you're walking y usted vio, and you saw her, miró para otro lado you look y the other way, volvió a ver, and you turned ahí around, quedó atrapado. there you're trapped. Ahí es cuando comienza a nacer un pensamiento que no debe estar en su mente. That's when a thought that should not be there starts Ahí es to cuando be comienza a born. almacenarse una plataforma para que el enemigo tenga donde estar colocando más malos That's pensamientos. when the enemy puts a platform where he can put more bad thoughts into your mind. Usted está en el internet, You're in the internet, está trabajando en el internet. you're working on the internet, Es más, puede estar preparando una enseñanza bíblica and en you el can internet. also be preparing something for church, a Y le message, apareció aquí una ventanita haciendo así. and then a little a window pops up and it's blinking. Y la ventanita aparece la figura de una chica diciendo, ve, 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 And in ve, the little ve". message, you see a girl saying, "Come, come, come." Nadie está en ese cuarto. No one is in the room. Solamente usted está enfrente del computador. Only you are in front of the computer. Allí está la tentación enfrente There's suyo. the temptation in front of Nadie you. lo va a ver. No one's looking Nadie at lo va a you. saber. No one's going to know. ¿Cuántos no han caído en la tentación de oprimir esa ventanita? How many of you have fallen in the temptation of opening that Y con el window, tiempo han quedado presa de la pornografía. and through time you have been in pornography? Porque no hay un pacto con los ojos. Because there's no commitment with the eyes. ¿Cuántos quieren tener un pacto con los ojos? How many of you want to have a commitment with your Pacto con eyes? los oídos. A commitment with your ears. Escúcheme, el pacto con los oídos es muy importante. A commitment with your ears is very important. ¿Qué es lo que tú escuchas? What are you listening to? Se encontraban 3 pastores en una reunión There was 3 pastors in a meeting, y dicen entre ellos, vamos a confesar nuestras debilidades. and they said, "Let's confess our weaknesses." Y uno de ellos dice, mi debilidad es que no puedo resistir tomar un poquitico extra de las ofrendas. And then one of them said, "My weakness is that I can't resist to take a little bit extra from the offering." Ok, vamos a orar para que usted pueda ser libre de esto. I'll say, "Okay, we're going to pray so that you can be free of this." Dice el segundo, bueno, yo tengo un problema y es que tengo problema con los ojos porque cada vez que veo una hermana en la iglesia se me van los ojos detrás. And then the second one said, "Oh, well, I have problems with my eyes because every time I see one of the ladies from church, I just look at her." Ok, vamos a orar sobre eso para All que right, sea we're going libre de to pray eso. for that so that the Lord will free you from that. Y dice el tercero, yo tengo una debilidad The third one says, "I have a weakness con el chisme. um,
gossiping. Y estoy que no me aguanto las ganas de salir de aquí para contarle a todos lo que ustedes tienen. And I can't wait to go out and tell everybody about this. ¿Qué estás escuchando? What are you hearing? No, lo que pasa es que yo solamente quiero estar bien informado. Oh no, I just want to be well informed. Escúcheme bien, lo que entra por tus oídos, What enters through your ears tarde o temprano va a salir por tu boca. will come out through your mouth. ¿Están conmigo? ¿Sabe qué dice el Señor? You know what the Lord says? Lo que contamina al hombre What es contaminates lo the que man sale de adentro. is what comes from inside. ¿Qué estás escuchando? What are you hearing Para que después, desde adentro, so that later from within salga algo que no agrada al Señor. will come something that will not make the Lord happy. Mira lo que dice entonces, Dios quiere que nosotros tengamos una visión de Él con respecto a nosotros, la visión personal. The Lord wants us to have a personal vision, Es decir, Dios tiene una razón conmigo, and God has a reason with me. tiene a un propósito purpose. conmigo. God has a purpose for me. Miremos lo que dice el Salmo 139, ¿está bien? Let's see what Psalm 139 says. Me gusta muchísimo lo que el Señor habla allí. I love what the Lord says here. Salmo 139, si usted lo encontró ya, diga Psalm amén. 139. If you found it, say amen. Salmo 139 dice el versículo 13. Verse 13 says, Porque tú formaste mis entrañas, "For you created my inmost being. tú me hiciste en el vientre de mi madre. You knit me together in my mother's womb." El salmista, ¿de quién está hablando? The psalmist, who is he talking about? De Dios. He's talking about God. Una de las cosas que me gusta de la ciencia es que tarde o temprano tiene que rendirse a la verdad de Dios. One of the things that I like about science is that sooner or later they have to know about the truth of God. Y después de mucha lucha y pugna, porque recuerden que por muchos años se enseñó de que todo lo que existe es por la casualidad. Then after all of the talk about evolution, Están hablando de que hubo explosiones, they spoke about explosions, células eventualmente fueron transformándose hasta que llegamos a lo que somos hoy en día. that cells started to transform themselves until what we are now. Y siempre se presentaba como algo que sucedió sencillamente porque la naturaleza encuentra su curso, su forma. And it presented itself because the nature just took its form. Ahora bien, finalmente tuvieron que rendirse y reconocer lo siguiente: Finally, they had to give up and recognize the following: que todo lo que existe en el universo es hecho por diseño y por inteligencia. So they found out that everything that is done in the world is made by design and Que hay intelligence. diseño That there is a design y hay inteligencia. and there is intelligence. Muy interesante. Very interesting. Los que trabajan en laboratorio se dan cuenta de que todo tiene un diseño, The una people, forma. the people that work in the lab, they know that everything has a design or a form. Amén. Amen. Ahora, cuando digo que hay inteligencia es porque es interesante que todo se complementa con todo. When I say there is intelligence, it's interesting that everything complements each other. Ahora, los científicos no quieren reconocer que ese diseño e inteligencia, su autor se llama Dios. The scientists don't want to recognize that that designer is God. Siguen luchando en sus necedades, They keep fighting in their foolishness, pero finalmente reconocieron de que hay inteligencia y hay diseño en la creación, but finally en they lo que existe. recognize that there is intelligence and design in the Ahora, world, in the creation. Usted y yo no somos científicos, Me and you are not scientists, aunque algunos aquí son científicos, But pero some of you are. en general, digámoslo así. but in general, Pero sabemos que hay un diseño y una inteligencia que se llama Jehová de los ejércitos. but we know that there's a designer and intelligence that is Lord. Sabemos de que usted y yo hemos sido diseñados por parte del Señor en forma especial y estratégica. We know that the Lord has made us special. Dígale que está al lado, con seguridad, Tell the dígaselo. person next to you.
Tú no eres un accidente. You are not an accident. Tú no eres un accidente. You are not an accident. Cuando el Señor, escúcheme, cuando el Señor en su creación estaba trabajando y sigue trabajando, When the Lord in His creation was working and still is working, Él estaba colocando su pensamiento, escúcheme, en su obra. He was putting all of His thoughts in what He did. En otras palabras, cuando el Señor iba a permitir que Génesis fuera concebida en el vientre de la mami, In other words, when the Lord was making Genesis in her mother's womb, Él estaba pensando en Génesis, He was thinking of Genesis, pensando cómo iba a ser Génesis, how Genesis was going to be, pensando en las cualidades de in the Génesis, qualities of Genesis, en las características de in her Génesis, characteristics, en el carácter de in her Génesis, personality, her en el character, temperamento de Génesis. her personality and character, temperament. En otras palabras, nosotros somos el resultado del pensamiento de Dios. In other words, we are the result of the thought of God. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor por How eso? many of you give the glory to God for that? Entonces, si yo soy el resultado de ese So pensamiento, if I'm the result of that thought, quiere decir que Él me puso aquí de una forma estratégica. so it means that He put me here in a strategic form. Algunos de nosotros, por nuestras necedades, nos desviamos del propósito de Dios. Some of us, because of our foolishness, we deviate out of the way of God. Pero les tengo buenas noticias, But I have news for you. que ese propósito de Dios But that purpose of God no ha cambiado. has not changed. Sigue ahí, It's still there, esperando que usted y yo nos pongamos en línea con su perfecta voluntad. waiting for you and me to put ourselves in line with Porque- His perfect will. Mira lo siguiente. Look at this. Hemos hablado de que todo ser humano tiene un vacío en su corazón. We have spoken that every human being has an empty part in their heart, Y ese vacío tiene forma de Dios. and that empty part has the form of God. Y solamente Dios puede llenar ese And vacío, only ¿verdad? God can fill that emptiness. ¿Todos saben eso? Do you know that? Hay un vacío en el There is an corazón que emptiness solamente Dios puede That only llenar. God can fill. Ahora bien, miremoslo ahora como iglesia. Now let's look at it as a church. En la iglesia hay muchos miembros. In the church, there are many members. Cada miembro tiene una función. Every member has a function. Y el Señor a ti te puso en esta iglesia. And the Lord put you in this church. Y el propósito que Dios te puso a ti en esta iglesia And the purpose for which God put you in this church sigue allí esperando a que tú lo is cumplas. still there waiting for you to complete it. No ha cambiado. It has not changed. Sigue allí para ti. It's still there for you. El Señor te puso en la familia donde estás. The Lord put you in the family that you're in. No te puso en la familia presidencial. Didn't put you in the presidential family. De pronto no te puso en una familia muy famosa o muy rica quizás. Maybe He didn't put you in a very famous family or a rich family, Pero te puso en la familia correcta donde Él te quería a ti. but He put you in the right family where He wanted you to be. Porque Él tiene un propósito contigo en esa familia. Because He has a purpose with you, with that family. No te dio ojos azules, o quizás sí. Maybe He didn't give you blue eyes, or maybe He did. No te hizo más alta o alto de lo que tú quieres. Maybe He didn't make you too tall. Recuerdo la experiencia de un hombre que está en su adolescencia I remember a story of a man who was an adolescent, y él está notando que sus amigos comienzan a crecer y a crecer. and he's noticing that everyone is getting taller and taller. Y entonces él viendo de que los demás crecían y él no crecía, And he saw everyone getting taller except for him. viene a su mamá y le dice: mamá, ¿qué está pasando conmigo? And he comes to his mother and says, Mom, what's going on with me? Veo que los demás crecen y yo no crezco. I see everyone else getting taller and I'm not getting taller. Y la mamá con mucha sabiduría le dice: bueno, hijo, es que hay dos clases de personas.
And his mother, with a lot of wisdom, says, well, there's two types of people. Unos que comen, hacen ejercicio y crecen rápido. Ones that they eat, they do exercise, and they grow rapidly. Y otros que comen, hacen ejercicio y crecen poco a poco, pero van a crecer. And there's others that eat, they do exercise, and they slowly go growing. Y dice este hombre que la mamá nunca le enseñó And this man says that his mother never taught him que haya un tercer grupo, that there was a third group, los que sencillamente nunca van a crecer. those that are never going to grow. Hasta que él tuvo que aceptar de que él era parte del tercer grupo. Until he accepted that he was in that third group. El Señor dice, por más que intentemos añadir un codo a nuestra estatura, no vamos a poder. The Lord says that even if we don't understand it, we're not going to grow. Pero es interesante que aún nuestro físico, Dios tiene propósito con ello. It's interesting that even in our physical aspect, God has a purpose. Ahora usted y yo vamos a repasar nuevamente el 139, versículo 13, una vez